Creo que el tiempo que tuvimos de oración hace unos minutos I think that the time of prayer we had a few minutes ago, es algo que quiero aprovechar cada domingo. it's something that I want to do every Sunday. Porque sabemos que en nuestro mundo hay muchas malas noticias. Because we know that in our world we have a lot of bad news. Cuando yo comencé en este camino pastoral, When I started in this pastoral walk, recuerdo que muchas personas que me conocían por primera vez, I remember that a lot of people that just met me, a mi esposa también, or my wife, nos hacían diferentes preguntas. they would ask different questions. Y yo siempre estaba convencido de decir la verdad, And I was always convinced to tell the truth, le guste o no le guste a la persona que me whether that pregunta. person liked it or not. Pero recuerdo una de las preguntas que más he recibido siendo pastor, But I remember one of the questions I've received the most as a pastor, de grandes y chicos. from grown-ups and younger ones. Pastor, si Dios existe. Pastor, if God exists, Yo digo, ya cámbienle, hermano, con eso. I think, why don't you ever change that Si line? Dios existe, ¿por qué suceden tanta injusticia? If God exists, why is there so many unfair things happening? ¿Por qué hay tanta Or maldad? injustice or evil ¿Por qué things? Dios permite esta atrocidad, esto de terror? Why will God allow this to happen? Y la respuesta es muy sencilla. And the answer is very simple. Por eso yo digo, ya cámbienle. Hay otras preguntas con mejor argumento. That's why I would ask people, change the question. There's better questions with better arguments. La respuesta siempre está en la palabra. The Word of God has the answer every Y la time. respuesta siempre estará en la palabra. And the answer would always be in the Word of God. El problema en el mundo no es Dios. The problem in the world is not God. El problema en el mundo The problem in the world es el corazón humano cuando se aleja de Dios. it's the people's heart when they Es walk tan away from sencillo God. como eso. It's as simple as that. Pasan atrocidades en el mundo Many horrible things happen in the world día a día. every day. Y lamentablemente las estadísticas dicen And sadly, statistics say que hay un gran porcentaje de la población de este mundo that there's a great percentage of the people living in this world que todavía no conoce el Evangelio that still don't know the gospel, y otro gran porcentaje and another great percentage que rechaza el Evangelio. that rejects the gospel. La respuesta a la maldad siempre fue, The es answer y to será the answer to evil has always been, is, and will be Jesús en el corazón del ser humano. Jesus in the heart of the human being. Jesús reinando en el corazón del ser humano. Jesus being the king in the human's heart. Como dije en la oración, And like I said when we were praying, yo puedo decir que yo necesito de Dios. I can say that I need of Jesus. No porque soy una mala persona, Not because I'm a bad person, sino porque soy un ser humano, but because I'm a human being, un pecador a sinner que necesita de la gracia de Dios día a día. that needs of God's grace every day. Cuando el ser humano reconoce eso, When human being recognizes that, hay algo que es transformado en su corazón there's something that's transformed in their heart y las cosas comienzan. and things start to change. La respuesta siempre es Jesús. The answer is always Jesus. Él es la respuesta. He is the answer. Amén. Amen. Hoy día vamos a continuar, familia, con esta serie de enseñanzas, la jornada de la fe. Today we're going to continue with a series of teachings of Faith Journey. Y la semana pasada compartí acerca de 3 principios muy fundamentales. And last week I shared about 3 fundamental principles. La fe viene por el oír. Faith comes from hearing. No es un principio, es lo que la palabra de Dios dice. La fe viene por el oír. It's not a principle, it's what the Word of God says. Faith comes from hearing, El oír la palabra de Dios. to hear the Word of God. Entonces, primero tú tienes que estar muy atento a qué es lo que estás escuchando. So first of all, you have to be very
alert of what you're listening. ¿Estás escuchando la palabra de Dios? Are you hearing the word of God? ¿Estás escuchando a alguien que te anima a creer en Dios, a creer en el Evangelio? Are you hearing someone that is encouraging you to believe in God and believe in the gospel? ¿O estás permitiendo que alguna voz te haga dudar de lo que dice Dios en su palabra? Or are you allowing a voice to make you doubt of what God says in His Word? Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Because faith comes from hearing and hearing the Word of God. La fe se alimenta de tus palabras. Faith is fed by your words. Lo que sale de tu boca alimenta primeramente tu alma, tu fe. What comes out of your mouth feeds first your soul, your faith. Y tu fe crece, And your faith grows. realmente tu fe crece con tus acciones. It actually grows with your actions. Cuando tú pones en práctica lo que tú crees. When you put into practice what you believe. Y tú crees en Jesús, If you believe in Jesus, lo declaras, and you declare estás it, yendo por buen camino. you're going in the right way. Pero si no pones en práctica lo que crees y lo que declaras, But if you don't put into practice what you believe and declare, tu fe siempre va a estar en pañales. your faith will always be in diapers. Y Dios, su deseo, And God's desire que tu fe se fortalezca. is for your faith to be El apóstol stronger. Pablo habla de una fe madura a lo largo del caminar. The apostle talks about a mature faith as we walk. Y ese es el deseo de Dios con cada uno de nosotros. And that's God's desire for each one of us. Independientemente de la jornada de fe que tú estés viviendo. Independently of the faith journey you're living. Porque vamos a ver en los siguientes domingos Because we're going to see in the following diferentes Sundays, personajes en el Evangelio que tuvieron diferente nivel de fe. different people in the gospel that had different levels of faith. Y es normal. And it's normal. Todos tenemos diferentes niveles de fe. We all have different levels of faith. Pero independientemente de eso, Dios quiere que tu fe madure, But regardless of that, God wants your que tu faith to fe be mature, crezca. for it to grow. Amén. Amen? Entonces vamos a ver la historia de un hombre, su hija, So we're going to see the story of a man, his daughter, que está en Marcos capítulo 5. that is in Mark chapter 5. Verso 20. Voy a comenzar con 3 versículos y de ahí continúo, ¿ok? I'm going to start with 3 verses and then I'm going to continue. Marcos capítulo 5, verso 21 al 24. Mark chapter 5 verses 21 to 23. You're going to see it in English. And Dice la palabra de Dios: después de que Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se reunió alrededor de él una gran multitud, por lo que él se quedó en la orilla. Llegó entonces uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús, se arrodilló a sus pies, suplicándole con insistencia: mi hija se está muriendo. Ven conmigo y pon las manos sobre ella para que se sane y viva. Jesús se fue con él y lo seguía una gran multitud, la cual lo apretujaba. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre, te doy gracias, Dios, Father, I want to thank you, God, por tu palabra el día de hoy. for your word today. Y te pido que tú nos hables a cada uno de nosotros. And I ask you that you speak to each one of us. Amén, amén y amén. Amen. Creemos, familia, aquí que los testimonios de la gracia y la bondad de Dios son para su gloria. We believe here in the house of God that every testimony of God's grace and mercy is for His glory. Cada uno de nosotros tiene un testimonio de parte de Dios, un milagro de parte de Dios. Each one of us has a testimony from God, a miracle. El hecho de que usted esté aquí es un milagro. The fact that you're here, it's a miracle. El hecho que un día usted recibió al Señor y su salvación fue transformada es un milagro. The fact that one day you received the Lord and your salvation was transformed is a miracle. Esta situación que acabamos de leer de un padre con su hija que está a punto de morir. This story that we just read about a father and his daughter that's about to die. Sin lugar a dudas, yo que soy padre, creo que es de las situaciones más difíciles que una madre o un padre pueden atravesar. With no doubt, I'm a father and I believe it's one of the hardest circumstances that a father or a mother can go Yo leí through. esta historia una y otra vez y me identificaba con este padre. I would read this story many times and I identify myself with this father. Tal vez tú has pasado una situación así de difícil, Maybe you've been through a circumstance this hard con un padre, una madre, un hijo,
una persona muy cercana a ti, with a father, a mother, a son, or someone so close to o you, una mala noticia, un mal reporte del doctor. or a bad doctor's report. Y mi esposa y yo nos identificamos cuando leemos una historia así, And my wife and I, we identify ourselves when we read a story like this. porque nosotros tenemos un testimonio del poder y la gracia de Dios. Because we have a testimony of God's grace and power. Y te lo voy a contar rápidamente para darle la gloria a Dios una vez And más. I'm going to tell it to you very fast just to give God all the Inicios glory. del año 2005, 2015, mi esposa tenía 2 meses, 3 meses de embarazo. At the beginning of 2015, my wife was 2 months pregnant. Y fuimos a los primeros chequeos de mi esposa cuando ella estaba embarazada. And we went through the first checkups for the baby. Estaba embarazada de mi hija Victoria. She was pregnant from Victoria. Y recuerdo ese momento en ese chequeo, And I remember in that check that day, el doctor dio una muy mala noticia. the doctor gave us a bad news. Tu hija tiene algo anormal. Your daughter has something that's not normal. Algo no está bien. Something's not good. A partir de ahora tienes que venir todas las semanas, From now on, you have to come every no week, una vez al mes como suele pasar. not once a month like it's a normal thing. Fue una noticia muy difícil, It was a very hard news, muy complicada, very complicated, sobre todo por lo que nos dijo esta persona. Este especially doctor. because of what this doctor said. Pero recuerdo ese día, But I remember that day como si fuese ayer. as if it was Mi yesterday. esposa estaba muy chocada, My wife was very shocked. yo también. Me too. Pero recuerdo al bajar del segundo o tercer piso de ese lugar, But I remember as we walked down the second, third floor of that place, nos detuvimos en el parking y decidimos orar we stopped at the parking lot and decided to pray y darle la gloria a Dios and give God the glory en medio de esa situación. in the midst of that circumstance. En medio de que un doctor dijo, tu hija no va a ser normal. In the midst of a doctor saying your daughter's not going to be normal. Pero decidimos hacerlo. We decided to do it. Decidimos creerle a Dios We decided to believe in God y declarar sanidad sobre la vida de nuestra hija. and declare healing over our daughter's life. Fuimos la siguiente semana We went the next week y la cosa empeoró. and things got worse. El doctor le propuso a mi esposa abortar The doctor told my wife to to do an abortion. y cada semana por las siguientes semanas que íbamos le proponía lo mismo. And every week after, he would propose the same thing. Esta es la opción que tú tienes. This is the option that you have. Yo no quería responderle al doctor, le decíamos que no íbamos a hacer eso. We would tell the doctor we're not going to do that. Hasta que llegó una semana Until 1 week que lo repitió y no lo volvió a repetir. that he didn't repeat it anymore. Porque le dije, no vamos a hacer eso, mi hija está sana. Because we told him we're not going to do that. My daughter Así is que no healed. lo vuelvas a repetir. So don't ask us again. No lo volvió a repetir. And he didn't. Pasaron las semanas The few weeks went by, y lo anormal ya no estaba tan anormal. and what was abnormal was not that abnormal anymore. Él seguía diciendo que habían algunos problemas. He would still say that there were some problems. Querían hacerle otro tipo de examen a mi esposa, no me acuerdo el nombre en este momento, pero es cuando meten una aguja en el bacteriogenesis, algo así. They wanted to do a test in my wife where they would put like this long needle all the way to the baby. Nosotros dijimos que no. And we said no. Llegó el 8º mes, The 8th month of pregnancy came. el 9º mes, 9th month. y mi hija nació completamente sana. And my daughter Eso, was born completely eso que por healed. mucho tiempo decía las imágenes y los exámenes que era algo anormal, This that the test said that it was an una abnormal thing, malformación. a malformation. De repente, ahora era una bendición. Now it was a blessing. De repente nació una criatura llamada Victoria. Then we had Victoria. Que realmente es testimonio de la gracia y el poder de Dios. And she's a testimony of God's grace and power. Lo que para algunos pareciera algo anormal, What for some people seemed like something abnormal. algo que tal vez no tiene cura, Something that maybe cannot be treated. una resignación, A resignation. para Dios For God, no hay imposibles. there's no impossibles. Él es especialista en transformar. He's a specialist in transforming.
la mala noticia those bad news en bendición. in blessing. Solo Él lo puede hacer. Only He can do it. Pero leyendo esta historia me identificaba y recordaba esos momentos. But as I read this story, I would remember those moments. Son duros, It's hard. son muy duros. It's hard to Tal vez live. tú te identificas, tal vez hay alguien aquí que ha pasado algo así. Maybe someone here has been through something like that. Este hombre llamado Jairo estaba pasando algo así. This man, Jairus, he was going through Su something hija like de this. 12 años estaba a punto de morir. His 12-year-old daughter was about to die. Algo muy complicado. Something so complicated. Estaba desesperado ese He was hombre. desperate. Pero su desesperación But his desperation lo llevó a los pies de Cristo. took him to the feet of Jesus. Pero hay algo que llama mi atención aquí. And there's something that catches my attention here. Esta es una historia de una familia. This is a story of a family. No, porque si hay una hija, un padre, también debe haber una madre. Because if there's a father and a daughter, of course there's a mother. Es una historia de una familia It's a story of a family y Jesucristo. and Jesus. Es la historia de una familia It's the story of a family que tiene un personaje principal, la historia. that has a main character. La historia te dice que el personaje principal no es Jairo, The story tells you that the main character is not Jairus, no es la hija que estaba a punto de morir, not the daughter that was about to no die, es la madre, not the mother, no es nadie más que Jesucristo, el personaje principal. nobody else but Jesus Christ, the main Este es character. el primer mensaje que quiero dejarte para ti. That's the first message I want to leave to you. Cada uno de nosotros tiene una historia particular. Each one of us has a Tu particular familia story. tiene una historia particular. Your family has a story. Tu salud tiene una historia particular. Your health has a story. La iglesia tiene una historia particular. Church has a story. Pero siempre que en la historia personal tuya el protagonista sea Jesucristo, But if in every story in your life the main character is Jesus Christ, yo puedo declarar que va a estar bien. I can declare that it's going to be fine. No sé lo que pueda pasar en la historia, I don't know what's going to happen in the story, pero tengo la seguridad but I have the certainty que va a estar that bien. it's going to be okay. Porque el personaje principal Because the main character es Jesucristo. is Jesus. Esta es la historia de una familia. That's the story of a family. Pero ese padre, But that father, en su desesperación, in his desperation, fue a buscar a Jesús. he went to look for Jesus, Creyó en Jesús. believed in Jesus, Se humilló delante de Jesús. humbled himself in front of Jesus. Y en esa historia, ahora el personaje principal era Él. And now in that story, the main character was him. Si quieres llevarte algo hoy día, llévate eso. If you want to take something home today, take this. Hay seguridad en tu historia There's certainty in your story cuando Jesús es el personaje principal. when Jesus is the lead. No te character. lleves nada más si quieres. Don't take anything else if you don't Llévate eso. want. Take that. Jairo, desesperado. Jairus, he was desperate. Pero la palabra menciona a este hombre que se llama Jairo. But the word of God mentions this man, his name is Jairus. En todas las veces que la palabra lo menciona, menciona su título. And every time the word talks about him, it talks about his title. Qué curioso. That's curious. Jairo, el jefe de la sinagoga. Jairus, the synagogue leader. Y nuevamente lo menciona. Jairo, quien era el jefe de la sinagoga. And then it says it again, Jairus, who was the synagogue leader, Jairo era un pastor, lo Jairus queremos was- poner en nuestra actualidad. was a pastor, if we want to say it. Era un rabí, una persona que compartía la palabra los sábados en la sinagoga. He was a rabbi, a person that would share the word of God. in the Tenía synagogue. autoridad, era jefe, He was a chief. He had authority. era bien conocido en la ciudad. He was very well known in the city. Habían seguro gente que lo amaba y gente que no lo quería. There was, of course, people that loved him and probably people that Porque didn't. los judíos tenían ahí una relación un poco controversial con los jefes de las sinagogas. Because the Jews had a bit of a controversial relationship with the synagogue leaders. Eran muy queridos por un lado, pero no eran tan queridos por otro. They were very loved for some, but not so loved by others. Ahora, ¿te imaginas que en medio de esta historia dice la palabra que había mucha gente? Now, can you imagine, in the midst of the story, it says that there was a lot of people. Lo menciona, había una muchedumbre de gente. It says that there were so much people there. En medio de esa gente, In the midst of that, que todos conocían muy bien quién era el jefe de la iglesia, de la sinagoga. everyone knew very well who was the synagogue leader. Jairo era conocido. Jairus was well known. Pero en ese momento a ese hombre But in that moment, this man, no le importó nada ni nadie. he didn't care about anything or no one. Agarró su orgullo He
He grabbed his pride, agarró su posición, his position, la tiró a un costado he threw it aside, y digo, yo le voy a creer a Dios por mi hija. and he said, I'm going to believe God for my daughter. Y eso me hacía pensar, familia, And that made me think, family, que cuando tú y yo queremos fortalecer nuestra fe, that when you and I want to strengthen our faith, queremos poner en práctica lo que hemos creído, we want to put into practice what we believe. queremos declarar nuestra fe, We want to declare our faith. tú tienes que dejar el orgullo de lado. You have to leave pride aside. El orgullo es un enemigo muy grande. Pride is a big enemy. Es la raíz de prácticamente todos los males, dice It's la palabra. the root of all evil things, says the Word of God. La palabra dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. The Word of God says that the love of money is the root of all evil things. ¿Tú sabes quién es el partner del amor al dinero? You know who's a partner of Trabajan the love así juntitos. for money and they work together? El orgullo. Pride. El orgullo. Pride. Muchas veces yo tengo que dejar mi A orgullo. lot of times I have to leave my pride aside. Tengo que dejar lo que yo sé. I had to mi leave what I conocimiento. know, my knowledge. Tengo que dejar hasta mis propias experiencias de lado Leave my own experiences aside para creerle al Dios de los imposibles. to believe in the God of impossibles. Porque muchas veces podemos tratar de querer entender el imposible de Dios Because a lot of times we're going to try and understand God's impossibles con lo poquito que yo tengo en mi entendimiento. with the little much that I have of my understanding. Es imposible. It's impossible. Muchas veces para creerle a Dios, A lot of times so we can believe in tú God, tienes que dejar de lado todo lo que te contaron. we have to leave aside everything. Todo lo que people told tú you. crees que está bien. Everything you think it's right. Todo como crees que te funcionó. Everything that you think it worked for you. Todo lo que aprendiste en los libros. Everything you learned in books. A veces hay que dejarlo de lado Sometimes you have to leave it aside para solamente enfocarte en Jesús. to only focus on Jairo Jesus. decidió enfocarse en Jesús. Jairus decided to focus in Jesus. Tal vez la palabra menciona el título de este hombre. Maybe the word of God mentions the title of this man, Menciona el título, el pastor tal. mentions the title, the pastor Jairus. Yo siempre cuento esta historia I always tell this story. y te hago la pregunta, cuando tú te presentas ante alguien, ¿cómo te presentas? And I ask you, when you introduce yourself to someone, how do you do it? Atrás en los años en mi país, Back in many years ago in my country, de repente cuando ya estaba en la etapa adulta, maybe when I was already a grown up, mis últimos 20, as I was ending my 20s, me di con la sorpresa de que la mayoría de gente que conocía se presentaba, ¿cómo estás? Yo soy el doctor tal. I realized that a lot of people will introduce themselves like, Seguro, hi, I'm en Dr. esa whatever. época terminas de estudiar, ¿no? Maybe that's the time that you finish studying. Tienes un título. You have a title. O dicen, no, él es el arquitecto tal. And they say, no, that's the architect. O él es el whatever, pastor tal. Or pastor or something. Pero qué diferente sería si alguien se presenta. But how different will it be? Someone would introduce themselves. ¿Cómo estás? Mi nombre es Diego, soy un hijo de Dios. Hi, how are you? My name is Diego. I'm a son of God. Qué diferentes serían las cosas. How different things would be. Si alguien puede poner primero su título, If someone can put first their title, ¿por qué no primero puedo poner mi fe? why not my faith first? Aquí la palabra no de casualidad. En cada mención que habla de Jairo dice su título primero. It's not a casualty that in this part of the Word of God, the title of Jairus is mentioned. El orgullo siempre se enfoca en ti, Pride always focuses En lo que on tú puedes yourself, hacer. in what you can do, en lo que tú sabes. in what you know. Pero la fe siempre se va a enfocar en Jesús. But faith is always focused in Jesus. Para crecer tu fe hay que dejar un poco el orgullo. To grow your faith, you have to leave pride El aside. orgullo se enfoca en lo que tú haces, en lo que tú puedes hacer. Pride is about what you do or what you can do. La fe se enfoca en lo que tú no puedes. Faith is focused on what you cannot do. Pero Jesús sí puede. But Jesus can. El orgullo se enfoca en cómo tú te sientes ante algo. The pride is focused on how you feel about something. La fe se enfoca en lo que tú crees ante algo. Faith is focused on what you believe about something. Jairo, este líder religioso, Jairus, this religious leader, pero acá hay algo muy teológico. and there's something very theological Muy in profundo. here, very profound. Un líder judío rabí no se postraba ante nadie, A Jewish leader that was also a rabbi did not humble himself to solo anyone, ante Dios. only to God Y himself, de una manera como un ritual. and as a ritual. Y la gente sabía
And people knew cómo funcionaban esos rituales religiosos. how those religious rituals will work. Todos sabían ahí cómo era. Everybody knew how it De was. repente viene este líder religioso All of a sudden, this religious leader comes y se está postrando delante de un hombre. And Para he- ellos era un hombre. falls at this man's feet. Realmente a este hombre no le importó nada de la gente. This man really didn't care about anything else. Y si quieres ir más profundo a la ley de ese momento, And if you want to go even deeper to the law at that time, pudieron haber matado a Jairo they could have killed Jairus porque se estaba postrando because he was kneeling down delante de un hombre, que para ellos era un hombre. to a man, because that's what it was for them. Los otros líderes religiosos no estaban contentos con eso. The other religious leaders were not happy with A él this. no le importó nada, no le importó el qué dirán. He didn't care about what people would say. No me importa, mi hija está muriendo. My daughter is dying, I don't Y si mi care. último chance And in my last chance es poner mi fe is to en put Jesús, my faith in Jesus, lo voy a hacer. I'll do it. No me importa I nada. don't care about anything Él else. se postró y no le importó lo que los demás piensan. He kneeled down and he didn't No le mind what importó people said. lo que los demás podían hacerle. He didn't care about what others could do to him. Porque lamentablemente la ley decía que ese hombre podía morir, Because sadly the law said that he could die. que lo podían matar a pedradas. They could kill him, like Como en el stone capítulo him. 7 del libro de los Hechos, Esteban, por pararse y predicar la palabra, Just like Acts chapter 7, Stephen, the same thing happened to him just for standing up and preaching the word of God. lo mataron a piedradas. He was killed by stone. A él no le importó nada. He didn't care about this. Él decidió creer en Jesús. He decided to believe in Jesus. ¿Cuántos hoy en día, esa es una pregunta para ti, How many nowadays, and this is a question for you, aún te importa lo que dicen los demás? you still care about what others Cuando say hablamos de la fe. when we talk about faith? Sobre todo de la fe, Especially about de faith. tu fe, Your faith. de la iglesia. The church. El apóstol Pablo escribe y dice, yo no me avergüenzo del evangelio, The Apostle Paul writes porque es and says, poder de Dios I am not ashamed para of the la gospel, salvación de los demás. because it's the power of God for salvation for others. Está muy claro en la It's palabra. very clear in the Word of God. Pero ¿cuántos hoy en día nosotros, los seres humanos, But tú how y yo, many of us, human beings, you and I, todavía luchamos con el qué dirán o qué pensarán si me paro firme en mi fe? we're still fighting on what will people say or think if I stand firm ¿Qué in dirán my mis faith? amigos What will my friends say? o mis familiares? Or my family members? Yo siempre bromeo y digo porque eso me pasó a mí, ¿no? I No always es joke and say because this Tal is vez what a más happened de to uno me. aquí. Maybe more than one of you Ahora. went through the same. Te volviste pastor, me han dicho. People tell me, oh, now you're a pastor. Mis amigos de hace 20 años. My friends from 20 Ah, years ya ago. no te acuerdas lo que andábamos y hacíamos. Oh, you don't remember anymore the things we did before. Ahora, si todo es la iglesia para ti. Now everything is a church for you. No sé si te ha pasado, I don't know if it has happened to you, pero pasa. but it happens. Y va a seguir pasando. And it will continue to La happen. diferencia es qué haces tú. The difference is what do you do with A veces yo prefiero bloquear y bye. that. Sometimes I'd rather block No va a them and pasar bye. nada. Nothing will happen. Mis amigos van a seguir bien. My friends will Yo no be les voy a fine. cambiar la vida a mis amigos. I'm not going to change their lives. Si quieren decir lo que digan, If they que want sigan to say diciendo. whatever, let them say it. hay otros que le digo, sí, hoy día cambié las malas costumbres Some others I say, yes, I changed the bad por muy buenas habits costumbres. for good habits. Oh, yo le entregué mi vida a Cristo I gave my life to Christ. y Él transformó mi vida. And He transformed my life. Él transformó mi He corazón. transformed my heart. Si lo tengo que contar, tengo que If contarlo. I have to say it, I have to say it. Jairo no le importó nada. Jairus didn't care about anything. Líder religioso. The religious leader. Hoy estaba postrado en medio del mar de gente, Today he was kneeling down in front of everyone. rogando, dice la palabra. Begging, says the word of God. Rogando con insistencia. ¿Te imaginas esa imagen? Por favor, ponla en tu cabeza. Just begging insistently. Imagine that picture. Rogando, Begging. clamando a Jesús por su hijo. Pleading to Jesus for his Y la daughter. palabra dice insistentemente. And the word of God says insistently. Curioso esa palabra, How curious that word. porque esa palabra es un principio Because that word is a principle del corazón de Dios. of the heart of God. Insistencia. Insistently.
Yo te voy a decir algo que yo creo. I want to tell you something that I believe. A Dios le gusta la insistencia. God likes when we're insistent. Por eso la palabra dice, nunca te detengas de orar. That's why the word of God says, never stop Jesús praying. enseña acerca de una viuda delante de un juez. Jesus teaches about a widow in front of a judge. Y dice, esta viuda fue delante del juez. And he says this widow went in front of a judge. Y le rogó insistentemente día tras día por su causa. And he begged night and day insistently for her cause. Y dice la palabra, And the word of God says el juez hizo lo que la viuda quiso that the judge did what the widow por su wanted insistencia. because of her Y Jesús insistence. dice, And Jesus says, de la misma manera nosotros tenemos que ir al Padre same way we have to go to the Father con insistencia with insistence y seguir orando and keep on y praying seguir creyéndole. and keep on believing Así in Him. mis ojos vean algo distinto. Even though my eyes see something different. Porque eso es lo poderoso de la oración. Because that's what's powerful. A veces me he topado con alguien que me dice, pastor, estoy orando por algo y nada. I've met people saying, Pastor, I'm praying about something or nothing. Bienvenido a mi club. Welcome to my club. Yo estoy orando desde que conozco al Señor por algo y nada. I've been praying God for one thing since I met Him. Y and tal nothing. vez tú te puedes identificar. And maybe you identify yourself. Pero with it. escúchame bien. But listen well. Puede ser que tu oración no cambie algo externo en tu vida. It can be that your prayer does not change something external in your life. Pero siempre, siempre y siempre la oración va a cambiar algo interno en tu vida. But every time prayer will Ese change es el something poder de la internal in oración. your life. That's the power of prayer. Tu corazón, Your heart, mi corazón, my heart. necesita insistentemente orar. We need that persistence when we pray. Tal vez mis ojos no vean lo que yo estoy pidiendo, Maybe my eyes won't see what I'm asking for. pero mi corazón ya lo creyó. But my heart already believed in it. Ese es el poder de la oración. That's the power of Este prayer. hombre, si dice la palabra con insistencia, This man, if the word of God says that he was insistent, en medio de toda la gente, in the midst of everyone, y si has leído el capítulo 5 de Marcos, saben que entre la historia de Jairo aparece otra historia, la mujer con el flujo de sangre. and if you read Mark, you've seen that in the story, another story, in the story of Mark, another story shows up. Eso lo vemos la próxima semana. Esta mujer que tenía una enfermedad. And we're going to see that next Sunday, but it's this woman that had this sickness. Entonces me atrevo a decir que Jairo estuvo rogando todo el día. So I dare to say that Jairus was begging all day long. Me imagino la imagen y imagino a Jairo de rodillas clamándole a Jesús que le hiciera caso. I can imagine the picture and Jairus begging Jesus to listen to him. Jesús estaba atendiendo a una mujer, la próxima semana lo vamos a ver. Jesus was healing another woman. We're Jesús gonna estaba see con next un week. mar de gente. Jesus had this whole sea of people. ¿Cómo habrá hecho Jairo para llegar a los pies de Cristo? How is it that Jairus went all the way to the feet of Jesus? Esa es la desesperación de un padre. That's the desperation of a father. O la desesperación de ese hombre lo llevó a los pies de Cristo. How that desperation of that man took him to the feet of Christ. La historia continúa, pero como te digo, se salta, porque en el medio viene la mujer con el flujo de The sangre. story continues, and we jump a few verses because in the middle it's the story of the women. Pero the sigue la woman historia en that el is- verso 35. But the story continues in verse 35. Va a salir en las pantallas, puedes leerlo en inglés. You're going to see it in English in the screens. Pero mira lo que dice. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegaron unos hombres de la casa de Jairo, el jefe de la sinagoga, nuevamente poniéndole el título a Jairo, para decirle, para darle una noticia. Tu hija acaba de morir. No sigas molestando al maestro. Sin hacer caso de la noticia, Jesús le dijo al jefe de la sinagoga: no tengas miedo, Jairo. Solo cree. No dejó que nadie lo acompañara, excepto Pedro, Jacobo y Juan, a la casa de Jairo. Cuando llegaron a la casa del jefe de la sinagoga, otra vez, Jesús notó el alboroto y que la gente lloraba y lloraba, porque la niña estaba muerta. Entró y dijo: ¿por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta, está durmiendo. Entonces, mira esto es increíble. Look at this, it is amazing. Entonces la gente comenzó a burlarse. Hace 2025 años aprox. 2020 years ago, approx. Sigue pasando hoy en día. And it still happens today. La gente se sigue
burlando del poder de Dios. People are still making fun of the power of Jesús God. dijo, Jesus said, ¿por qué tanto alboroto? why all this commotion? La niña no está muerta, The child is not dead, solo duerme. but asleep. Y un grupo de personas comenzó a burlarse. And a group of people start making fun of it. ¿Sabes de qué se estaban burlando? You know what they were making fun of? No de Jairo, Not Jairus, palabra de but Dios. the word of God. De la palabra de Of Dios. the word of God. Hoy en día Nowadays, hay gente que se sigue burlando de la palabra de Dios. there's still people that are Búrlate making fun de of the way mí. of God. The word of God. Make fun of me, No te burles de la palabra de Dios. but don't make fun of the word Porque of mira God. lo que hace Jesús. Because look at what Jesus says in Dice que verse se 4. comenzaron a burlar. ¿No? ¿Y qué dijo Jesús? Fuera de aquí. Eso es lo que dijo Jesús. Fuera de aquí. And Jesus said, get out of here. A veces Jesús se ponía muy firme Sometimes Jesus would be very firm, y no negociaba con la verdad. and he wouldn't negotiate with the truth. Jesús nunca negoció con la verdad. Jesus never negotiated with truth. Y aquí le dijo a todos, salgan de aquí. And right here, he said, get out of there. Fuera. Out. Solo se queda Pedro, Juan y Jacobo. And we're only staying here with Peter, John, and Jacob. Nadie más. James. Pero aquí hay algo interesante antes de cerrar con algo. But here's something very interesting before I close with this. ¿Te diste cuenta que Jairo Did you notice that Jairus decidió creerle a Jesús? decided to believe in Jesus? Dice la palabra. The word of God says, Es poderoso. this is powerful. En el verso, lo que acabamos de leer, And what we just read, verse 40. verso 35. Oh, verse 35. 35, ¿puedes ponerlo? Mira, este. Can you put verse 35 again? Mientras que Jesús seguía hablando, mientras que la palabra de Dios seguía siendo esparcida. While the word of God was still being spread, ¿Qué pasó inmediatamente? what happened right after? Vino una mala noticia. Bad news came. ¿Me está siguiendo? Are you following? Mientras que la palabra de Dios estaba siendo While esparcida, the word of God was being spread, Dios, Jesús, Jesus, el Evangelio, la the palabra, gospel, the word, inmediatamente se levantó una oposición. right after opposition arose. Tu hija ha muerto. Your daughter has died. Deja de escuchar al maestro. Stop listening to Jesus, to the Master. Cada vez que tú decides creerle a Jesús, Every time that you decide hay to una believe in oposición Jesus, que se va a levantar. there's an opposition that will Hay come up. algo o alguien que se va a levantar There's something or someone that's going para to come. quererte robar la bendición de la palabra de Dios. And we want to come and steal the blessing from the word of God. Jesús estaba hablando, Jesús estaba predicando Jesus was talking, he was preaching, y algo se levantó, tu hija ha muerto. and something arose. Your Ya daughter no died. escuches a Jesús. Don't listen to Jesus no more. Wow, Wow. eso sigue pasando hoy en día. That still happens today. Mientras que la palabra sea esparcida, As long as the word is spread, mientras que el evangelio siga siendo compartido, the gospel is still shared. hay algo que se va a levantar a tratar de robar eso. There's something that's going to lift up and try to steal that. Por eso creemos aquí en Favor Church que tenemos que ser muy cuidadosos con la palabra. That's why we believe here in Favor Church that we need to be very careful with the word of God. Porque a veces una distracción. Because sometimes a distraction, Es una distracción, pastor. oh, it's just a distraction, Pastor. Es un niño. It's just a kid. O es algo. Or it's just something. Es una distracción que tal vez te puede robar en ese momento It's a distraction that can steal from you in that moment la palabra de Dios. the word of God. Ese momento, That moment, la palabra de Dios. the word of God. Aquí intentaron robarle la palabra a Jairo. Someone tried to steal the word of God from Algo Jairus. se levantó. Something Una was- mala noticia, eso pasó. bad news that Tu happened. hija ya murió. Ya Your está. daughter's dead. Done. Done. No sigas escuchando al maestro. Stop listening. No lo to the molestes pastor. más. Aléjate de él. Don't bother him anymore.
Muchas veces la mala noticia o eso que se levanta, el verdadero propósito es que tú te alejes de Jesús. A lot of times, the real purpose of that is that you can come far away from Que Jesus. tú dejes tu fe de lado. That you leave your faith Que tú ya no aside. decidas creerle en medio de ese problema. That you decide not to believe in the midst of that problem. Pero Jesús siguió predicando. But Jesus kept on preaching. ¿Escuchaste? ¿Estuviste conmigo? Dice que Jesús, no haciéndole caso, You saw that? Jesus, he did not listen. no haciéndole caso, siguió predicando y le dijo a Jairo, He kept on preaching and he said to Jairus, no temas, hijo, don't be afraid, son. solo cree. Just believe. Siguió predicando Jesús. And he kept on preaching. Qué gran enseñanza para nosotros el día de hoy. What a great teacher for us today. Jesús no le hizo caso a lo que se levantó. Jesus didn't care the things that were being Hoy en día today. estamos llamados a no hacerle caso a lo que se levanta Nowadays we've been called not to listen y to those seguir things, predicando la palabra de and to Dios. keep on preaching the word of Ese es God. el ejemplo que nos da That's nuestro the Dios. example that our God gives us. ¿Vino algo a querer robar la bendición de la palabra? Something came that he wanted to steal the blessing. Jesús no le hizo caso Jesus didn't listen to y it, siguió predicando. and he kept on preaching. Ese es el ejemplo para ti y para mí el día de hoy. That's the example for you and for No me today. permitas que alguien te calle. Don't let something or someone shush you. No permitas que algo o alguien te robe. Don't let something or someone steal from you. Párate firme en lo que tú has creído Stand firm in what you have believed y predica la palabra de Dios and preach the word of God y comparte tu testimonio a alguien and más. share your testimony to someone Jesús else. no le hizo caso. Jesus did not hear him. ¿Por qué yo le voy a hacer caso? Why would I? Si Él es mi ejemplo. If he's my example. Él no le hizo caso a la oposición. He didn't listen to the opposition. Siguió predicando la palabra. He kept on preaching the word of God. Tu hija no ha muerto. Your daughter is not dead. Solo cree. Just believe. No tengas miedo. Solo cree. Don't be afraid. Just believe. No tengas miedo. Jesús está contigo. Don't be afraid. Jesus is with you. Párate firme. Stand firm. Jesús llegó a la casa. Jesus got to the house. Echó afuera a todos. He took everyone out. Y se quedó con Pedro, Juan y Jacobo. He stayed with Peter, John, and Siempre me pregunté por qué estos tres. I always ask why these three. Estos tres lo acompañaban a Jesús a ciertos momentos y lugares. Because these three would go with Jesus to certain places. Pedro, el líder. Peter, the leader. Juan, James, el sensible de corazón. the sensible of heart. Y Jacobo, And James, mártir. the martyr. Jacobo fue el primer mártir, el primer apóstol que mataron. He was the first martyr that they ever Ese que killed. estaba dispuesto a dar la vida por Jesús. The one that was willing to give his life for Jesus. Jesús tomaba siempre esos tres. Jesus would always take the three of them. Tenía que tener seguridad. He had to have security with him. Pero es muy curioso esto. But it's very curious this. Votó a todos y les dijo, salgan de aquí. He kicked them out. He said, get out of here. Cierro con esto. And I'm going to close with this. Lo que estaba a punto de ocurrir What was about to happen era un milagro. was a miracle, Una resurrección. a resurrection, Una resurrección. a resurrection, Gran milagro. a great miracle. Pero antes de que suceda el milagro, But before the miracle happened, ¿qué hizo Jesús? what did Jesus do? Votó a mucha gente. He kicked a lot of people out. Expulsó a los burlones. He kicked out those that were making fun. Sacó de ese momento algo que se podía interponer en el milagro. He took away something that could get in between the miracle and him. Ese momento en la vida de Jairo, Jesús, That moment in the life of Jairus, Jesus, la pequeña niña, and that little girl representa nuestra vida. represent our lives. Hay veces que estamos orando por algo. There's sometimes that we're praying for something Estamos creyéndole a Dios por algo. and we're believing God for something. Y tal vez lo único que falta es expulsar algo de nuestra vida And maybe primero. the only thing that we need to do still is to take something No out estoy of our hablando lives. solamente de personas. A veces hay que expulsar ciertas I'm personas. not only talking about people, sometimes, yes, Pero sobre todo pensamientos, but especially thoughts, dudas, doubts, maneras. ways of doing Tradiciones. things, traditions. Hay que expulsar ciertas cosas Sometimes we gotta take out certain things
para que el milagro ocurra. so that the miracle can happen. ¿Qué hoy en tu vida tú puedes identificar y decir para afuera? What can you identify now in your life and say, this needs to get out? Para afuera. Out. Yo quiero que Jesús cumpla el propósito en mi vida. I want Jesus to make his purpose come to Quiero pass ver in la my mano life. de Dios en mi vida. I want to see God's hand in my life. Hay algo que tiene que irse para afuera. Something needs to get out of Y here. no tengas miedo. And don't be afraid. No tengas miedo, no va a pasar nada. Don't be afraid. Nothing will happen. Al contrario, vas a ver la mano de Dios. On the contrary, you'll see God's hand. Porque la mano de Dios en ese momento Because God's hand in that iba a moment obrar de una manera sobrenatural, was going to work in a supernatural como muy way. pocas veces aparece en el Evangelio. Like very little times it happens in the gospel. Pero él sabía que primero tenían que irse para afuera. But he knew some things needed to get out first. Afuera los burlones, Out the ones that were making fun. afuera esas conductas, Those behaviors. afuera esos hábitos. Those habits. Llegó la hora. The time has come. Afuera esa vergüenza, Out that guilt. afuera that ese shame, pasado, that past. afuera esa culpa. That guilt. Algo que se esté interponiendo entre tú y ver la mano de Dios. Something that's getting in the way between you and seeing God's hand. Jesús lo sabía. Jesus knew it well. No le tembló la mano. His hands didn't shake. Qué bendición hubiera sido que más gente esté en su cuarto, sí. What blessing it would have been for more people to be in that room. Yes. Pero Jesús supo por qué hizo eso. But Jesus knew why he did that. Llegó el momento de sacar algunas cosas. It's the time to take out some things. Pero eso es algo entre tú y Dios. But that's something between you and God. Lo que sí sé es que Dios quiere bendecir tu vida. What I do know is that God wants to bless Dios your quiere life. hacer algo sobrenatural en tu He vida. wants to do something supernatural in your life. Y como te dije al comienzo, And like I said at the beginning, eso sobrenatural, eso está dentro de ti. that supernatural is inside of you. No es tal vez una resurrección física. Maybe it's not a Lo physical puede hacer si le da la resurrection. gana, por supuesto que He sí. can do it, yeah, he can. Pero tal vez es una resurrección de algo muerto que está en tu vida. But maybe it's a resurrection of something that's dead in your life. Algo que tú ya pensabas que se murió Something that dentro you de ti. thought was dead already inside of you. Algo que pensabas que ya no iba a servir. Something that you thought maybe it's not going to be good O anymore. algo que Dios puso en tu corazón hace muchos años atrás. Or that God placed in your heart so many years ago. Muchas voces han querido opacarlo, matarlo y matarlo. And many voices have been there trying to Y Dios quiere keep it down. sacar todo eso de tu vida God wants to take all of that out of para you revivir lo que tú pensabas que estaba to muerto. revive what you thought was dead. Lo sobrenatural siempre está dentro de tu corazón. The supernatural is always inside your El heart. gran milagro de salvación The great miracle of salvation, es el mayor milagro en tu vida y en mi vida. Sucedió dentro de tu corazón. the great miracle in your life and mine happened in your heart. Amén, iglesia. Amen, church.